Todo y el valor de nada, como decía Oscar Wilde. Llega la mañana de la Gospel como cada viernes, el precio de las cosas. La semana económica resumida por el economista Javier Vicens. Si la información es poder, la información económica es poder económico. El precio de las cosas, con el especialista que busca hacer menos pobres a los pobres en lugar de hacer más ricos a los ricos. Auspicia Loteo Residencial Ambaré Sur, Alpa Corral, una decisión de vida en un entorno inigualable de forestación y vida silvestre. Una reserva natural con lotes cuyas superficies van desde los 700 metros cuadrados. Primera etapa, 173 lotes vendidos 60%, 15 viviendas en ejecución. Segunda etapa, 145 lotes en proceso de iniciación de las obras. Loteo Residencial Ambaré Sur, Alpa Corral, otro desarrollo de Tecom. Y auspicia también Bless Tecnología, venta de smartphones libres, tablets, accesorios, cámaras, manos libres, Paseo de la Ribera, Sobremonte 80, Bless Tecnología. Javier, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Guille, ¿cómo va? Bien, bien, si no fuera por el frío, mejor. Bueno. No te quería tocar el tema porque no te gusta. Tengo una buena noticia para usted. Sí, va a mejorar. Un par de meses mejora. Cuando llegue la primavera. Si tiene capacidad de aguante. Bueno, no queda otra, no queda otra que aguantar, bueno, perfecto. Bueno, qué semana. Ayer Cristina se metió con las cuestiones de Córdoba y la economía. Me supongo que vamos a decir algo de eso. No tenía en la hoja, porque la armé ayer la hoja de ruta, pero Cristina habló y como Cristina un poco marca la agenda, bastante marca la agenda de la política, no podemos obviarlo. Lo que dijo Cristina respecto a la deuda de Córdoba, y si es algo que es real, la deuda de Córdoba, una deuda que en dólares es una deuda que es importante y es un problema. Yo no soy partidario del endeudamiento en dólares. Me parece que tener una deuda en una moneda que no es la tuya siempre es problemático y ha sido históricamente en Argentina un problema el endeudamiento en dólares porque lo hemos sufrido y porque en determinados momentos cuando el país se queda sin dólares se hace muy difícil pagarlo. Y esta disputa entre Cristina y el gobierno de la provincia surge a raíz justamente eso, de la falta de dólares y la judicialización que ha hecho la provincia de los dólares que le negó el Banco Central, que por otro lado, para pagar la deuda, ¿no? La deuda que vence en estos días, y que por otro lado, que venció en realidad en estos días, que por otro lado está mal también que el Banco Central le niegue algo que el Estado argentino había autorizado en su momento durante el gobierno de Mauricio Macri a la provincia de Córdoba, es decir, endeudarse en dólares. Sí. Pero yo creo que se equivoca, Giordano, no solamente por el hecho de que no es lo mismo estar endeudado en dólares que endeudado en pesos, sino que se equivoca porque se equivoca en la defensa que hace de la situación. Porque o estás en la grieta o no estás. O sea, o sos equidistante de los extremos de la grieta o no. Si no sos equidistante, estás dentro de la grieta. Y me parece que acá el problema es más profundo, el del endeudamiento en Argentina. Es un problema que creo que vale la pena analizar de otra manera, pero en campaña no se puede. Y yo digo, tanto Cristina como Mauricio Macri no han hecho nada por recrear un mercado de deuda en peso. Nada. Y que sería Pero Cristina dice que sí, que hizo. No, hizo poco y nada, porque una inflación galopante que empezaste a tener durante el gobierno de Cristina, vamos a hablar de la inflación, destruís el mercado en deuda en peso y tenés una tasa de interés sistemáticamente negativa, entonces los ahorros de los argentinos no van al peso, van al dólar. Cuando vos no tenés una tasa de interés que esté por encima de lo que ocurre con la inflación y una inflación que te destruye la moneda, no haces nada por obtener un mercado de deuda en peso en tu moneda original para que ese mercado sea vigoroso y ese mercado permita hacer obras. Por ejemplo, Giordano dijo que la deuda se destinó a hacer obras de infraestructura que la financies con tu propia moneda. Y el gobierno de Mauricio Macri no le interesó directamente, o sea, lo destruyó al mercado, lo poco que había y lo poco que hizo el kirchnerismo por tener un mercado de deuda en peso, lo destruyó, por ejemplo, con cuando reperfiló la deuda a la CUNSA. Bueno, antes que te vayas al tema de inflación, que es el que nos desvela a todos nosotros, Cristina, en los datos que presentó, ¿tiene razón o no? Porque Giordano dijo que Cristina no sabe nada de economía y que es una interpretación errónea del manejo de las finanzas de Córdoba. Yo no conozco en profundidad
los números de la deuda. Sí, la deuda en dólares es un problema. No conozco en profundidad los plazos, los vencimientos. Porque yo digo, no se puede analizar con tanta liviandad el tema de la deuda. Me parece que hay que ir a ver la deuda en manos de quién está, los plazos, el financiamiento. No lo conozco en profundidad como para emitir una opinión tajante. Giordano dijo que era una deuda que convenía tomarla porque tenía largos plazos, los vencimientos son en 4 o 5 años. Sí, eso no es largo plazo. 4 o 5 años no es largo plazo. Ahora, yo creo que en Argentina, con los problemas de recurrente falta de dólar y devaluaciones, en su momento, le pasó también a la Municipalidad de Río Cuarto, en su momento el endeudamiento en dólares tenía una tasa de interés baja, pero en Argentina hay que saber que la historia económica nos marca que hay saltos cambiarios porque nos quedamos sin dólar y esa deuda, que en su momento era una deuda que tenía una baja tasa de interés, después se transforma en un problema porque no es la moneda original con la que vos cobrás los impuestos. Básicamente, los impuestos se cobran en pesos y los pesos los usás para pagar la deuda en dólares, y cuando te quedás sin dólares tenés que ir a comprar dólares más caros. O sea, para que lo entiendan, es tan fácil de entender. Entonces, en un país que le faltan dólares y en una economía como la macrista en ese momento, que estaba cantado que iba a terminar como terminó, porque Macri hizo lo que siempre se hizo en la historia argentina. Bueno, si vos escuchás a los macristas, decían que no. Bueno, decían que no, porque además la culpa estaba afuera. ¿No? Después pasaron cosas en el mundo y eso hizo que el dólar saltara de 12 o 13, 14, no me acuerdo el valor, a 30. Bueno. No, el endeudamiento había sido feroz, los problemas del sector externo en la Argentina se habían agravado y eso hizo que saltara el dólar y la dolarización de la economía argentina fue a un ritmo vertiginoso. Entonces me parece que eso estaba cantado, que eso iba a pasar. Los problemas de la balance de pago en Argentina se estaban viendo ya. Sistemáticamente había déficit fiscal y también acompañado por el déficit del sector externo. O sea que estaba cantado que eso iba a pasar. Por eso digo, a mí no me gusta la deuda en dólares, preferiría una deuda en pesos, pero Giordano equivoca la defensa, me parece que equivoca en esto. O sea, o estás o no estás en la grieta. Y la verdad es que ni Cristina ni Macri hicieron nada por tener un mercado en pesos vigoroso que permita realizar obras de infraestructura a largo plazo. Ninguno de los dos. Y la mayoría de las provincias se tuvieron que endeudar en dólares porque el mercado en peso durante el macrismo no te lo autorizaban, directamente no había mercado en peso. Tenía que endeudarte en dólares. O sea, no es solamente Córdoba que se endeudó en dólares durante ese periodo. Se endeudaron los municipios, se endeudaron las provincias, las que eran afines y no afines al gobierno nacional. Fueron empujadas ahí muchas de ellas. Después cuando pudieron salieron huyendo. Sí, obvio que sí. Río Cuarto lo hizo. Obvio que salieron huyendo, la mayoría. La capital alterna, buscó la manera, incluso la provincia lo ayudó. La mayoría lo hizo. La Municipalidad de Río Cuarto, sí. Prestándole pesos para salir del dólar. Por eso es raro que diga el propio Giordano que ellos no quieren irse de la deuda en dólar porque les conviene más, porque es una tasa de interés más baja y porque te dan más plazo. 4 años. No, 4 años no es largo plazo. 4 años no es largo plazo. El tema es que con qué lo comparás. O sea, si lo comparás con el endeudamiento en pesos que hoy tenemos, hoy los plazos del endeudamiento en pesos son 6 meses. ¿Ya? Pero 4 años no es largo plazo y sin duda es un problema. Bueno, pero el punto está en la inflación, ¿no? El punto de la semana fue la tasa de inflación, 7,8 la inflación de mayo, un acumulado en los últimos 12 meses de 114%, recordamos un poco los números, y en lo que va del año, 42,20%, es decir, una inflación altísima. Yo lo que creo que va a seguir alta la inflación, me parece que me animaría a decir, con riesgo de equivocarme, que ha encontrado un piso en esos valores la inflación. Me animaría a decir, afortunadamente no llegamos a las 2 cifras este mes, algunas consultoras a un piso, me parece que ha encontrado un piso. ¿Que no va a bajar más de 7? Entre 7 y 6, 8, va a andar por ahí. Me parece. Corrió equivocarme, lo digo. No es una buena noticia. No es una buena noticia, porque yo digo, los fundamentos están todavía como para tener una inflación alta, es decir, balanza comercial deficitaria, falta de reservas en el Banco Central, los problemas de deuda con un FMI que no hace un guiño al gobierno nacional. Los problemas macroeconómicos siguen, ¿no? Y eso te llevan a una crisis justamente del endeudamiento en pesos. La deuda en pesos crece, todo eso aumenta la inflación y eso no va a desaparecer. Más, el último fundamento que estoy dando, que es de la incertidumbre electoral que lleva a dolarizarte, eso se va a agravar.
Y el Banco Central sigue sin dólares. Yo me animaría... A mí me preocupa en ese sentido el 14 de agosto. Bueno, justo la elección... Las PASO es el 13. Sí, el día después. El día después, porque ayer entrevisté a uno de los actores centrales de la economía argentina, que es el contador Roberto Urquía, el CEO de AGD, el dueño de Aceitera General de esa, y dijo que, bueno, él tiene que la economía argentina se va a estabilizar, pero depende del resultado del 13 de agosto. Sí. No me dijo qué resultado. No sé qué puede surgir de ahí, ¿no? ¿Cuál es para él un buen resultado? Claro, ¿cuál sería un buen resultado? Que el oficialismo logre buenos resultados, que no aparezca un cisne negro ahí, llevándose puesto todo. Muchos están viendo el cisne negro como el problema. El cisne negro son aquellos que tienen como propuesta el romper todo, ¿no? Y que Bullrich, Milei, muchos están viendo el cisne negro. Yo creo que para parte del empresariado argentino, las opciones conservadoras que hoy están en juego y que se ponen arriba de la mesa en la decisión electoral, en la oferta electoral, lo ven con buenos ojos. Me refiero... Massa, Rodríguez Larreta... Claro, al lado del cisne negro, ¿no? Y Guado, incluso el propio Guado. Y eso lo empezamos a ver en los datos de la industria, que hacen que una economía sea muy heterogénea. Lo vemos en los datos de la industria que sigue generando empleo. Capacidad plena de instalación ocupada. Uso de capacidad instalada a máximos de los últimos años, genera empleo. 78, creo que sí, máximo, o sea, niveles récord de uso de capacidad instalada. Está funcionando, el problema. Porque está mirando ese 2024. La industria no está mirando el presente, porque la industria, por ejemplo, el empleo industrial lleva tiempo, capacitación, es decir, a formar un obrero industrial es una inversión, no es como en el comercio. Entonces los industriales yo creo que están viendo el escenario no del presente, sino del futuro, y por eso la industria está funcionando bien. No así, por ejemplo, los datos que vemos de consumo minorista, es decir, el asalariado cuando va y compra, el cuentapropista, vemos caída en el consumo donde empieza a impactar la inflación. Los datos de los privados están mostrando eso. Los datos de recaudación, que son los datos oficiales, nos muestran una caída. Cuando vemos lo que pasa con el IVA o ingresos brutos en la provincia, vemos una caída importante en la recaudación. Si no hay consumo, cae la recaudación. Vamos a tener, seguramente en el futuro, si esto no se revierte, de la alta inflación, un problema en el crecimiento de la economía. La inflación es el gran problema. Acá, antes que nos toque el silbato, la chicharra, sí, que lo he estado escuchando, me está dando un poco de miedo. Rápidamente voy a ir a el análisis. Me parece que hay que hacer de la inflación. Hay que salir de la descripción de la realidad. Nosotros podemos describirla, ¿no? Porque nos tomamos decisiones. A mí me alarma cuando la descripción viene de parte de la política, de la dirigencia, los que tienen que tomar decisiones, que se han vuelto relatores de la realidad. Entonces te describen el número, lo que acumula, etcétera, 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 pero no proponen, o por lo menos claramente, o no dicen a cambio qué harían. El propio presidente, que bueno, se está yendo. Entonces, con más razón, me parece que se pone en ese lugar de relator. Está poniendo, el presidente yéndose, lo que está haciendo es poniendo zancadilla, ¿no? Una cosa insólita, ¿no? Insólita, un revanchismo, ¿no? No sé. Está poniendo la traba, como decíamos cuando éramos chicos en mi pueblo. Sí. Yéndose. Sí, para ver si se pueden caer los otros, porque él ya está caído, pone la traba. Sí. Hace zancadilla. Bueno, uno de rencoroso. Bueno, oyente del programa y de Sopacio dice: cine negro es otra cosa. Lo que ustedes describen, un triunfo de Milei o Bullrich, es un rinoceronte gris. Sí, la verdad. Gracias, Diego. Sí. No tiene plumas, tiene cuernos. Un rinoceronte en velocidad, ¿sabe lo que no? Te quedo puesto. Muy bueno el oyente. Bueno, a ver, ¿por qué tenemos inflación? Es algo que hay que discutir. ¿Por qué Brasil tuvo en el mismo periodo, mayo, 0,4? Chile 0,1 en el mes. Paraguay no tuvo. Sí. Bolivia 0,6. Cuando ves los comparados de toda Latinoamérica, ya no se puede utilizar más el discursito, la guerra. No, la pandemia, no. No, sí, hay algo en la economía argentina que hace que en los últimos años, desde mediados del siglo XX a la fecha, sean más los años que tenemos 2 dígitos de inflación que aquellos que tenemos menos de 2 dígitos, y sean muy poquitos los años en los que no tuvimos inflación. Es decir, estamos ante un fenómeno, para mí, excepcional, el de la inflación en Argentina, que merece la pena analizarlo con profundidad.
Y hay dos visiones en Argentina para explicar, que se disputan el sentido, la explicación, para explicar las causas de la inflación. Dos visiones encontradas. Que yo creo que esas dos visiones han fracasado, porque las dos visiones han tenido sus momentos en el que conducieron la economía nacional, que esas dos visiones se han puesto de manifiestos en política económica y no han podido. Por eso han fracasado. Está la visión clásica respecto a por qué tenemos inflación. Es esa visión clásica la que repite como un mantra. Acá en mi cuarto hay un paredón en el que está escrito esto. La frase de Friedman. La repiten y la repiten, que dice que la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. No sé si alguna vez la escuchaste. Bueno, una frase que no nos dice nada, que en realidad no es una explicación de las causas, sino que es una definición en sí misma de la inflación. Mucho billete dando vuelta. Bueno, mucho billete dando vuelta, pero, a ver, esta frase que nos dice, no nos dice nada, porque es la definición en sí misma de la inflación. Es decir, si no tuviéramos dinero no habría inflación. Porque la definición de la inflación, otra definición de la inflación, es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Es decir, sin dinero no hay inflación, es una obviedad. No nos dice nada esa frase. Para esta visión clásica de la inflación, el problema es la financiación del déficit fiscal vía emisión. Y Argentina no tiene nada de excepcional. Nuestro país, con la historia inflacionaria que tiene, no es nada normal. El problema es el tamaño del Estado. El gasto en exceso del tamaño del Estado no hay nada de excepcional. Y omite esta visión qué pasa con la estructura productiva en Argentina. No explica, o no pone entre las causas, mejor dicho, que Argentina recurrentemente tiene problemas con el sector externo, recurrentemente las importaciones son mayores que las exportaciones, recurrentemente eso lleva a escasez de dólares, a devaluación, al salto en el tipo de cambio que lleva a una alta inflación. Bien, no está eso. Esa es la visión de gran parte de Juntos por el Cambio. La visión de la CUNSA, por ejemplo, que va a ser, o dicen, o es en este momento, el jefe de los equipos técnicos económicos de... el rey de la metáfora. Sí, el rey, un grande. Para la metáfora. Para la metáfora, un grande. Bueno, el que reperfiló la deuda en peso y hizo pelota del todo el mercado de deuda en peso en Argentina. La solución para esta visión, a la inflación, el ajuste. ¿No? Hay que ajustar el gasto público y con eso se terminan los problemas. Ahí, listo. Una explicación muy simple. La versión extrema de esta visión es el rompan todo, que está bueno para el rock, pero no para la política, digo, me parece, que es la de Patricia Bullrich y Milei. La otra explicación de la inflación que está en disputa es la visión más estructuralista, que es la visión de gran parte del kirchnerismo. Es Cristina, es como Cristina explica la inflación, que en realidad se debe a una economía bimonetaria. Es decir, que tenemos dos monedas, peso y dólar, que lleva a que haya falta de dólares, y esto en gran parte tiene que ver con los problemas de inserción en el mercado internacional de la Argentina, donde las importaciones siempre superan a las exportaciones, lo que decía, los problemas de la balanza comercial. Después esta visión también hace referencia a la concentración. Es decir, los mercados oligopólicos en Argentina, el empresariado en Argentina que fija los precios, que determina los precios elevados y que hace que tengamos esta inflación atípica excepcional. El empresario en Argentina buscando rentabilidades en dólares que lleva a que tengamos un gran problema y eso desencadena una disputa distributiva con la clase trabajadora que hace que el problema se agrave, ¿no? Los precios, en definitiva, para esta visión terminan resolviendo la disputa distributiva y por eso tenemos inflación en Argentina. Esta visión, ¿ibas a decir algo? Te va a retar, te va a retar la productora. No puedo interrumpir. Esta visión omite los problemas macroeconómicos. Es decir, no hay problemas fiscales en la Argentina y no hay problemas monetarios. El Estado es casi como que no es responsable de la inflación. El problema está afuera, ¿no? Y yo creo que se conforma esta forma de explicar con administrar la disputa distributiva. Es decir, en la medida que crezcamos y en la medida en que el consumo sea vigoroso y que los trabajadores y los cuentapropistas y los empresarios más pequeños les vaya bien, no es un drama la inflación. El problema es cuando eso no ocurre y hay un problema distributivo. Se resigna, yo digo, a un estatismo culposo, ¿no? Esta visión tiene un estatismo culposo. Es decir, nos quedamos con la regulación. Ahora, si el problema son los empresarios,
y el problema es en el sector externo, no cambiamos ni a los empresarios ni a los que exportamos. Ahí nos quedamos regulando. Combatimos la inflación de la Secretaría de Comercio. Fíjate lo importante que es una secretaría en Argentina como la de Comercio. Control de precios y precios máximos, regulación cambiaria, al extremo el cepo, si cuidamos los dólares para la importación, regulación tarifaria, combate de la inflación con resoluciones, que no ha servido de mucho, no ha servido prácticamente de nada, ¿no? Esta visión. Es una aplicación atractiva. Porque si no es un problema el déficit fiscal y no es un problema lo monetario, podemos tener déficit todo el tiempo. No hay ningún drama. Yo creo que acá se equivoca porque es contradictoria, porque si la economía argentina es bimonetaria, debería preguntarse esta visión, y Cristina sobre todo, porque no lo menciona, ¿a dónde van a parar los pesos que emite el Estado Nacional? ¿A dónde van a parar? Y en una economía como la nuestra, ¿a dónde van a parar? Al dólar. ¿Por qué? Porque la concentración te lleva a que justamente los pesos terminen en pocas manos y esos pesos, primero, vayan a un consumo suntuario, es decir, importamos bienes que no hacen falta, después vayan al endeudamiento, porque los que tienen capacidad de ahorro en peso van a apostar al endeudamiento del Estado en pesos, ¿no? A altas tasas de interés, y después van al ahorro en dólares. Eso te lleva a un salto en el tipo de cambio, eso te lleva a tener mayor inflación. Son las dos explicaciones en disputa que yo creo que han fallado. Mi opinión, no sé si sirve de algo, pero quiero que no es mi opinión, sino es de una otra parte. Que es un fenómeno complejo, la inflación, es un fenómeno multicausal, es decir, son muchas las causas. Y como un fenómeno multicausal, no se puede obviar la macroeconomía, porque es parte de las causas. Y como es un fenómeno multicausal, no solamente podemos prestar atención al déficit fiscal, es decir, únicamente a la macroeconomía, que es lo que está pasando con el gobierno actual. Hay que prestar atención a todo, a todas las variables, porque es compleja la inflación argentina y es extremadamente difícil de solucionar y es excepcional. Entonces, tendríamos que buscar explicaciones un poco más profundas que nos lleven a tratar de encontrar la solución. Para el cierre, sé que tengo poco tiempo. Y antes que me toquen el silbato, me lo consumí todo. Para el cierre, cuidado en pedidos eleccionarios cuando se habla de esto en elecciones y se nos dan soluciones mágicas al problema de la inflación. Ojo con esto. Ojo con lo que nos dictamina el sentido común. Te traje un audio de este tipo de soluciones tan fáciles, que se resuelve de un día para otro. ¿Lo querés escuchar? Que el cepo se elimine al día 1, verdadero. Pero claro, por supuesto. ¿No tenés miedo que genere una hiper? Es que no va a generar una hiper, porque la gente, digamos, si eso lo combinamos con el bimonetarismo, es decir, que la gente pueda también utilizar y tener una ingeniería jurídica muy fuerte, que pueda utilizar también el dólar, la gente va a poder utilizar el dólar y no va a tener miedo de irse no se va a ir al dólar porque va a tener realmente la posibilidad de utilizar el dólar como moneda corriente. Escuchábamos a Patricia Bullrich en el programa de Luis Majul. El cepo de un día para otro se solucionan los problemas. Ya lo hicimos, ya se hizo, lo hizo Macri. Y fue un salto cambiario importante y eso se trasladó a una de las inflaciones más altas de los últimos tiempos, ¿no? Ojo con el sentido común. A mí me gusta mucho citar a Sábato, no sé si alguna vez lo hice en este programa, con respecto al sentido común. Dice Sábato que el sentido común ha sido el gran enemigo de la ciencia, que si hubiera prevalecido el sentido común, lo dice en Uno y el Universo, no tendríamos ninguna de las invenciones científicas. La Tierra seguiría siendo plana, América no se hubiera descubierto y a Galileo lo hubieran quemado en la hoguera. Así que cuidado con el sentido común y las soluciones mágicas. Chapo, Javier, gracias y feliz Día del Padre. Bueno, igual para vos y para todos los padres que nos están escuchando. Bueno, el precio de las cosas, magistral charla con Javier Vice, auspiciada por Bless Tecnología, venta de smartphones libres, tablets, accesorios, cámaras, hoverboard, manos libres. Bless Tecnología en Paseo de la Ribera sobre Monte 80 y loteo residencial Ambaré Sur, Alpa Corral, una decisión de vida en un entorno inigualable de forestación y vida silvestre. Una reserva natural con lotes cuyas superficies van desde los 700 metros cuadrados. Otro desarrollo de Tecom.